maestros, maestras, compañeros. Mi nombre es Carlos David Rodríguez Acosta, estudiante de segundo semestre de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia. En esta ocasión les voy a presentar el tema de lo que son las vacunas. Para empezar a hablar de las vacunas necesitamos saber algunos conceptos que nos pueden ayudar para entender mucho mejor lo que es, para lo que sirve y que combaten las vacunas. Para esto tenemos los tipos de inmunidades, que en este caso se presentan dos, que es la innata y la adaptativa. La inmunidad innata, también conocida como neutral o espontánea, proporciona la primera línea de defensa frente a los agentes infecciosos. Y la adaptativa, en la que intervienen los linfocitos, respuesta inmune celular, y los anticuerpos, respuesta inmune o humoral. Y se divide en dos, que esta se divide en la activa y la pasiva. La activa elabora los propios efectores de defensa por el individuo por activación del sistema inmune. Es forma natural por infección y artificial por vacunación. La pasiva, que es la protección dada por la transferencia de anticuerpos producidos por otro individuo, de forma natural, transplacentaria, calostro. Artificial, antitoxinas. También existen otros tipos de inmunidades derivadas de la innata y la adaptativa, como es la innata activa natural, la inmunidad activa artificial, la inmunidad pasiva artificial y la inmunidad pasiva natural. Ahora bien, para esto, ¿qué vemos? Las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas, pues, son preparaciones biológicas utilizadas para inducir la inmunidad contra agentes infecciosos, para mitigar, prevenir o controlar estados patológicos y defendiendo de la eficacia, de la efectividad de las vacunas. Existe la posibilidad de ser utilizadas en políticas públicas de eliminación y erradicación de enfermedades. ¿Y estas para qué se utilizan? Se utilizan para inducir una memoria inmunológica adecuada en términos de magnitud y duración respecto a la enfermedad que se desea prevenir, o para favorecer la generación de anticuerpos neutralizantes que limiten o impidan determinadas infecciones. Estas, a su vez, tienen su clasificación, que son los tipos de las vacunas de células completas, toxoides, polisacáridos y acelulares. Estas, por ejemplo, las vacunas completas, de células completas, su plataforma en sí, su integridad, son de vivas atenuadas y estas son inactivas. Por ejemplo, alguna de ellas, que es la BCG, que es la que se aplica al nacer, y los anticolérica parental y oral. Los toxoides forman parte de la misma enfermedad, solamente que con una parte mínima de la enfermedad a la que desea combatir. Ahora bien, para estos tipos de vacunas, cuando son creadas, necesitan ser almacenadas de cierta forma. Para esto es lo que vamos a hablar en red de frío. ¿Qué es la red de frío? La OPS define la red o cadena de frío como el sistema lógico que comprende los recursos humanos, materiales y procedimientos necesarios para llevar a cabo el almacenamiento, conservación y transporte de las vacunas en condición óptima de temperatura, desde el lugar de fabricación hasta el sitio de vacunación de las personas. La importancia de la cadena de frío para el desarrollo exitoso de la vacunación radica en mantener su continuidad, ya que una falla en alguna de sus operaciones básicas o eslabones compromete seriamente la calidad de los biológicos. Acomodo dentro del refrigerador. A estas vacunas se tienen que suministrar, se tienen que guardar en su momento de fabricación en refrigeradores. Estas, a continuación, más adelante vamos a ver que hay tipos de refrigeradores, tanto como estándares, o también que se pueden llevar a mano, por ejemplo los termos, pero eso lo veremos más adelante. La norma establece el acomodo de las vacunas dentro de la refrigeración de la siguiente manera. Van por estantes, van por clasificaciones. Estos para clasificar los biológicos dentro y llevar un sistema adecuado y correcto. En el primer estante se colocan las vacunas virales, como la antipolimérica, la oral, triple viral, SRP, doble viral, BCG y antivaricela. En el segundo estante se colocan las vacunas bacterianas, antihepatitis B, antiinfluencia estado estacional, contra el VPH, antirotavirus, antirrábica, antihepatitis A, TDA, DTP, etc.
En el tercer estante se colocan las vacunas inmunoglobinales. Para esto aquí podemos ver una representación en gráfica de los estantes, cómo se pueden llegar a ver los refrigeradores por dentro de las unidades médicas. Y a continuación aquí nos podemos ver algunos tipos de refrigeradores, como son los de compresión, refrigerador solar o fotovoltaico, refrigeración de gas o absorción y refrigeración de 3 vías. Estos a su vez son especiales para algún tipo de vacuna en específico, dependiendo de la circunstancia, dependiendo igual de lo que se pueda, lo que pueda satisfacer el área médica, es como podemos utilizarlos. No hay alguno más bueno, no hay alguno más peor, simplemente que tienen que cubrir su eficacia de la temperatura correcta a la que tiene que estar el biológico para que no pierda su eficacia. A su vez, también tenemos tipos de termómetros usados para saber a la temperatura exacta, regular, poder hacer alguna modificación si es que hay una irregularidad dentro de los refrigeradores, dentro de su almacenaje, si existe alguna modificación de su temperatura para poder actuar lo más antes posible. Están, por ejemplo, los termograficador, el termómetro de alcohol, el termómetro lineal, termómetro de vástago, que es el que comúnmente se usa, el termómetro de vástago con sensor de 14 centímetros de largo y el termómetro digital. Algunas de estas son para diferentes utilidades o en diferentes posiciones. Como les comenté, la de termómetro de vástago es la que normalmente se utiliza o la que normalmente podemos llegar a estar utilizando, porque esa en los centros de vacunación, cuando nos llevamos nuestro termo, esa es la que nosotros colocamos en sí, adentro del termo para saber la temperatura de los biológicos. Ahora bien, ¿qué son los termos? En este caso vamos a ver sus tipos y procedimiento de armado. Bien, ¿qué son los termos? Por ejemplo, existen termos de 9 litros y termos de 45 y 90 litros. Es usado como auxiliar en las actividades de vacunación intramuros, ayudando a evitar las puertas del refrigerador se abran constantemente. También se una para las actividades de vacunación en campo, como les explicaba. Este tipo de termos se pueden utilizar cuando se hacen campañas de vacunación. Los termos de 45 se utilizan para transportar biológicos de un almacén a otro, en diferente nivel, para guardar provisionalmente las vacunas en caso de interrumpir la energía eléctrica o cuando se le da un mantenimiento preventivo al refrigerador. También sirve como auxiliar para evitar la apertura frecuente del refrigerador. ¿Qué características debe de llevar este tipo de termos? Bueno, debe ser un color claro y lavable, resistente a impactos, elaborado con material de plásticos de alta densidad, superficiales internas y externas sólidas. Asa resistente, con un juego de 6 paquetes refrigerantes de plástico resistente, tapa con sellado hermético. Por el otro lado, color claro y lavable, resistente a impactos, elaborado con material de plástico de alta densidad, superficies internas y externas sólidas. Asa resistente, para termo de 45 litros con un juego de 20 paquetes y más de 90 litros y con 40 refrigerantes de plástico resistente, tapa igualmente con sellado hermético. Ahora bien, ¿cómo es la preparación ya cuando tenemos nuestros materiales a la mano? ¿Cómo se prepara este tipo de termos? Bueno, vamos por pasos. Ahora, para preparar los paquetes refrigerantes, primero se tiene que retirar del congelador los paquetes refrigerantes, colocarlos en una área o temperatura ambiente y sobre una superficie limpia y plana. El tiempo necesario para que presente el procedimiento de condensación, que es cuando se forman las gotas en la superficie por condensación de la humedad en el ambiente y provoca que empiece, como coloquialmente se conoce, a sudar. Este paso es muy importante porque al retirar los paquetes fríos del congelador, estos se encuentran a una temperatura de menos 9 grados y menos 14 grados centígrados. Los paquetes fríos no deben colocarse bajo el chorro de agua, frío o caliente, para retirar la escarcha. Se recomienda retirar la escarcha con una sábana o compresa. Los paquetes refrigerantes tardan entre 15 a 90 minutos o más para iniciar la condensación.
Esto depende directamente de la temperatura ambiente. Verificar cada paquete refrigerante no debe de tener escarcha en ningún punto de la superficie. En caso de que se observe escarcha, esta debe de retirarse suavemente con la mano, sin oponer resistencia. Los paquetes solo deben contener agua al 80% de su capacidad. Esto es muy importante de considerar. Ahora, ya que tenemos nuestras paredes, nuestro elemento, nuestro material para armar el cubo del termo, ya que estén listos los paquetes refrigerantes, es hora de armar el cubo dentro del termo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, cuando levantamos un paquete frío y este escurre agua, es indicativo de que podemos armar nuestro termo. En ese momento, nuestros paquetes refrigerantes se encuentran a 0 grados centígrados. A continuación, secamos los paquetes con un paño limpio y seco. Procedemos a introducir los paquetes fríos y secos al termo. Se debe de formar un cubo frío y permitir que la tapa haga el cierre hermético. Es importante verificar que antes de colocar la vacuna al interior del termo, la temperatura se encuentre a más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados con el termómetro de vástago, previamente calibrado y con termómetro biológico. Y su temperatura en el termo introducir la vacuna si el termo se encuentra a más 2 o más 8 grados centígrados. La forma para colocar los paquetes refrigerantes en el termo de 9 litros es uno en la parte inferior, uno en la parte anterior, uno en la parte posterior, 2 laterales y queda un cubo ya poniendo una tapa en la parte superior.